Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Qué bien, una vez más con ustedes en Sentido Común, como siempre, llevándole el tema de interés nacional e internacional. Claro está, hoy iniciamos rápidamente con un tema de carácter internacional que no es Haití, pero queremos aprovechar para decir que la vida en Latinoamérica está marcada por una serie de motivos, si se quiere, que llevan a uno a reflexionar, a pensar y repensar, además a lo ilógico. Hoy, ante una situación como la que vivimos, el reclamo de diversos sectores, algunos con su razón y otros simplemente por adhesión, nos encontramos con varios fenómenos. Un escenario político totalmente vencido, pero con un apoyo que no se establece el vencimiento y se pretende manejar situaciones que siembran la incertidumbre en las partes locales. Nos referimos a Venezuela. Venezuela, con una situación totalmente convulsiva, pero en medio de una campaña política. Es decir, en estos momentos, en Venezuela hay campaña política para la elección de los llamados medios términos. Pero mientras eso ocurre, hay una campaña de que no hay posibilidad en Venezuela porque el gobierno opresor de Maduro ejerce una dictadura. Señores, la sensatez y la verdad pueden andar juntos. No hay forma de que el hecho de que siendo sensato conjuntamente con la verdad no se puedan demostrar hechos que son tangibles. Indudablemente que Maduro, que tiene el poder en Venezuela, no se va a quitar y decirle a la oposición, mírenlo ahí, ténganlo. No es verdad que el señor Biden va a quitarse la banda presidencial y le va a decir a la oposición, tengan la banda presidencial. O Díaz-Canel en Cuba, tengan la banda presidencial. O Abinader, pedirle que entregue por la crisis la banda presidencial. El poder no se entrega, se lucha por mantenerlo. Lo que hace Maduro, que hay gente que llevan pesado circunstancias y otros que relativamente piensan en otra forma. En Venezuela la oposición ha ganado varias veces y ha perdido el poder porque el tema no es internacional. Si usted coge el tema internacional a los venezolanos y sus simpatizantes en el exterior, Venezuela no existiría. Pero en el exterior no se vota. Quienes votan son los que residen en Venezuela. Y ahí es que hay que ganarle a Maduro.
Pero ¿cómo se le gana a Maduro? Muy sencillo. Organícense, presenten sus candidatos y seguro que en algunos lugares va a perder Maduro. Porque todo está diseñado, señores, y es lamentable, especialmente en América Latina, para gritar ex ante, fraude. Ahora mismo una contienda se está preparando en cualquier país latinoamericano y antes de ir a la contienda ya hay uno de los sectores diciendo, y a veces los dos diciendo que le están preparando fraude. Eso es ya una letanía del grito del fraude. Me ganaron por fraude. Ganado, gente que han ganado las elecciones están gritando que le hicieron fraude. Y eso se da mucho, pero mucho, en nuestros camaradas de izquierda. Son los más gritones. Desde que van a un proceso dicen, nos están preparando un fraude por la inseguridad de ganar por un lado y por el otro lado por un hecho de cultura política. En Venezuela habrán elecciones y hay campaña de oposición en Venezuela, pero también hay reglamentos. ¿O acaso alguna persona que sea sensata puede apoyar, a menos que no sea los intereses que sabemos, a un tal Juan Guaidó? Un tal Juan Guaidó que se proclamó presidente de Venezuela e inmediatamente los padrinos aparecieron apoyando como legítima la acción del señor Guaidó y 2 o 3 que lo auparon. Y con ese pretexto pusieron a Venezuela, señores, en el ojo del huracán, basado en una ilegalidad. Pero ese señor Juan Guaidó lo apoya el imperio. El señor Biden, presidente, flamante presidente de los Estados Unidos, tiene una obsesión con el apoyo al señor Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó fue apoyado por todos los países, pero en Venezuela perdió las elecciones. En Venezuela pierde porque ya hemos dicho, una cosa es gritar con tambora y otra con güira, para no decir el refrán típico de guitarra y violín. El señor Juan Guaidó es un líder internacional que le han dado todos los fondos necesarios o todos los fondos ilegales, todos los fondos de Venezuela se lo han traspasado los organismos internacionales y el imperio al presidente Juan Guaidó, hasta el extremo de cogerle el dinero del Estado venezolano destinado a comprar medicamentos en medio de la pandemia. Y así quieren que uno tenga un criterio de apoyo a semejante vandalismo. No, no es así. Acaban de matar a un presidente y algunos quieren que los comentaristas serios, entre los que estamos nosotros, aplaudamos esa vagabundería. Nosotros sabemos perfectamente, y no sabemos si el señor Moïse
o Moïse, como usted quiera, Juvenal Moïse, era serio o no, yo no lo sé. Lo que yo sé es que está mal matado. Aunque pudiera estar bien muerto, de acuerdo a algunos, pero sí está mal matado. ¿Y cómo voy a aplaudir yo a los matadores? Eso es un problema de concepto. La gente sin concepto, pues precisamente recurre a ese tipo de método, a la salvajada. Nosotros no. Nosotros entendemos que Haití es un país soberano, igual que el nuestro. Incluso con basamentos constitucionales más profundos que los nuestros, porque hay que decir la cosa. Yo quisiera una constitución con la profundidad que merecemos los dominicanos. Yo no quiero una constitución como la de los Estados Unidos, o como la de Rusia, o la de China. Pero lo que establece un país en el marco de sus leyes jurídicas, hay que respetarlo. Y voy a cerrar con un pasaje triste, histórico, que todavía la gente no lo comprende. Lo que es el respeto y el irrespeto. En el 1963, el hombre más digno de la política dominicana en el ejercicio del poder y organización, que cumpliera recientemente 112 años de su nacimiento, el profesor Juan Bosch, tomó posesión como presidente electo de la República Dominicana e invitó a los amigos, presidentes y amigos de muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que vino en ese entonces el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y vino también otro mandatario influyente en Latinoamérica, que era el presidente Rómulo Betancourt, de quien Juan Bosch era amigo. Rómulo Betancourt, que ya tenía un tiempo ejerciendo el poder, con más experiencia que el propio Juan Bosch, y como víctima de haber sufrido un atentado de muerte perpetrado por Trujillo y que salvó la vida milagrosamente. Así llega revestido con ese background de experiencia de presidente ágil, Rómulo Betancourt, a la toma de posesión del presidente Juan Bosch. El presidente Juan Bosch, con una conducta conservadora, un hombre totalmente alejado siempre del trago, de la bullanguería, etcétera, propio de su carácter, con una mezcla de su honradez y de su cultura, había decretado que en la toma de posesión no se brindaría bebida alcohólica y que la toma de posesión sería un acto simbólico corto, donde se brindaría algo muy típico, que era agua de coco. Cualquiera puede decir, bueno, eso fue una majadería de Juan Bosch, pero era el presidente de la República que decretó y determinó eso. Puede usted estar de acuerdo y decir que fue extremista, lo que usted quiera, pero era el presidente. Y era su toma de posesión. Entonces, él brindó lo que él consideraba. Pero Rómulo Betancourt, que era un invitado de honor y de alta importancia, al darse cuenta
se combinó con uno de los conserjes y mandó a comprar 2 cajas de whisky y ordenó que se brindara whisky clandestino en el agua de coco. No tardó mucho para que el presidente se enterara de lo que estaba ocurriendo e indagara quién había violado su mandato. Y cuando le dijeron que fue su invitado Rómulo Betancourt, el presidente Juan Bosch dijo que el presidente era él, no su invitado Rómulo Betancourt. A partir de ahí hubo una grieta y una enemistad que muchos tratan de favorecer a Rómulo Betancourt. Y yo termino diciendo, porque tenemos que ir a una pausa, pero quiero terminar diciendo, no. Desgraciadamente, Rómulo Betancourt fue un fresco que se inmiscuyó en un asunto interno donde él era un invitado. Si él no quería tomar agua de coco, no la tomaba, pero no debió nunca haber hecho lo que hizo para revertir una orden que el presidente de la República había dado. Y aquí hay muchísima gente que quieren condenar a Juan Bosch por esa actitud extrema y todo. No, esa es la decisión de una persona en el gobierno, como debe ser la decisión de los gobiernos en cada país, cumpliendo con sus leyes y sus trabajos. Y no el narigoneo que quieren establecer países fuertes contra los países débiles. Señor director, vamos a la pausa y retornaremos con más en Sentido Común. Bien, señores, y continuando con el contenido de Sentido Común, tenemos aquí con nosotros a un conocedor real del tema haitiano. Y naturalmente, para hablar del tema haitiano, entre otros, José Abreu es una de las personas idóneas, y con él vamos a conversar sobre la situación haitiana, que ya habíamos iniciado. Incluso, si ustedes nos siguen, precisamente el día antes o 2 días antes, José había planteado aquí el tema de la anarquía haitiana. Es como si fuera una premonición sobre la situación haitiana que Abreu la había expuesto aquí, y que justamente ahí tenemos los resultados. Buenos días, Abreu. Buenos días, hermano Marco. Buenos días a todos los televidentes y seguidores de las redes sociales de este tan prestigioso programa Sentido Común. Así es, tal y como usted señala, nosotros venimos desde hace meses diciendo la problemática del pueblo haitiano, la que no nos imaginamos que iba a llegar hasta ese punto. La inseguridad, la falta de respuesta de las instituciones o del gobierno haitiano han llevado a esta situación, dado que esa incapacidad, esa inseguridad, pues permitió que hasta el momento quienes son acusados, este grupo en su totalidad extranjero, citan que el comando hasta el momento está compuesto por 28 personas, entre ellos 2 haitianos de nacionalidad americana, los demás son de nacionalidad colombiana. Justamente
luego de la muerte del presidente, al pasar las horas y los días, se han ido construyendo nuevos escenarios. El último, sumamente importante, acaeció la tarde-noche de este jueves, donde 11 ciudadanos colombianos fueron apresados en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe. Esto se refugiaron en la embajada. Las autoridades haitianas hicieron contacto con la legación, o sea, con su embajador, y el mismo, que tiene una buena relación con el Estado haitiano y colaboración, autorizó a la policía haitiana penetrar a las instalaciones sin mayor inconveniente, porque usted conoce que solamente de esa manera podían entrar o entrar a la mala. Pero no, el embajador autorizó la entrada y allí se encontraban 11 ciudadanos colombianos que fueron apresados, y en su totalidad hasta el momento suman 17 los apresados, y esto es lo más reciente que ha sucedido. Al mismo tiempo, las autoridades han llamado a los jefes, tanto al jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse como al director operativo. Están citados para el próximo martes, porque el fiscal de Puerto Príncipe se pregunta ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Porque en la escena solamente hay un cadáver, y en principio se decían que eran dos, la esposa del presidente, pero gracias a Dios, al transcurrir, como decía, al transcurrir las horas y los días, en el caso de ella las horas, pues ya en la tarde del miércoles, después que los principales medios del mundo la daban por muerta, nos enteramos de que no, que estaba viva y que fue trasladada a la ciudad de Miami. Entonces, en ese escenario solamente hubo un fallecido, el presidente Jovenel Moïse. Pero más que eso, no hubo enfrentamiento, porque si usted me dice hay un solo muerto en el acto, pero hubo un enfrentamiento de la seguridad, un intercambio de disparos, pues usted dice, bueno, la seguridad fue sorprendida y reaccionó tarde, pero esta en ningún momento aparentemente que no fue sorprendida, porque cuando a usted lo sorprende, cuando usted no sabe, no conoce el evento que viene, pero aparentemente ellos conocían del evento. Entonces, esa es la situación hasta el momento. Esto ha generado, decían los medios y los que comentan este tema, que al día siguiente, o sea, el miércoles, Haití estaba en calma, pero era una calma obligatoria, o sea, una calma del pánico que cada uno tiene la sociedad de Haití, porque es una cosa que extremadamente descabellada. Nadie ha reconstruido cuántos efectivos habían en la casa del presidente y en qué disposición estarían, porque yo oí a una persona decir
de esas personas que hablan popularmente, que le echaron dormidera. Otros diciendo, no, son cómplices. Fue producto de una conspiración. Otros dicen que el presidente estaba solo, apenas con 2 o 3. En fin, ¿cuál era la real situación de seguridad de la casa del presidente? Bueno, honestamente, Marco, eso aún se desconoce. A propósito de eso, uno de los, o el principal medio de circulación nacional de Haití, Le Nouvelí, en su editorial de ayer, el director le pedía al jefe de la seguridad del presidente Moisés la lista, o sea, en el editorial del 7, la lista de los integrantes que estaban en la residencia del presidente Moisés. Y él dice que en otro editorial del día de ayer dice que aún él está esperando eso. O sea, es un secreto de Estado. Es probable que quizá el fiscal dice que visitó la residencia del presidente Moisés y que allí se encontró solamente con la escena un solo cadáver, y que ese número de efectivo de seguridad aún se desconoce. La casa fue saqueada, sí, a posteriores. Sí, a uno de los grupos de los que están detenidos le encontraron, según consta en una nota, le encontraron, entre otras cosas, faldo de billetes en dólares, de denominación de $20, alrededor de 100 billetes, igual número de denominación de $100. Le encontraron varios teléfonos celulares, le encontraron la billetera personal del presidente Moisés, le encontraron además el disco duro del sistema de seguridad de la residencia. Lo tenían ellos, según consta el acta, ¿no? Y eso son cosas que ustedes lo llevan a decir que saquearon la residencia. Lo más probable es que tanto como, claro, es evidente, es obvio que la chequera era de él personal, y el disco duro también por los contenidos que tiene. Y también es de suponer que el dinero que le agarraron también, o sea que estos individuos no se conformaron solamente con el asesinato, según consta, repito, en el acta, sino que también, tal y como usted señala, saquearon la residencia del presidente. Tú referiste que había que los ciudadanos presuntos autores o parte de ellos se refugiaron en la embajada de Taiwán. En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe. Lo que significa, ahí hay un conflicto. ¿Cómo se maneja ese conflicto en el orden de la inmunidad, en el orden de la del tratado, o los tratados que tienen que ver diplomáticamente hablando? Porque se supone que la embajada o una embajada no puede ser violada o no puede ser intimada, en fin. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de una corta pausa que nos están requiriendo. Señor director. Bien, señores,
nos habíamos quedado con José Abreu en un temita ahí que retrocedimos para hablar del asunto de la mencionada embajada de Taiwán con el tema de la ocupación o de la llegada o de los supuestos implicados, y luego la penetración o la participación de las autoridades policiales que culminaron sacando a los ciudadanos que habían buscado refugio en la embajada. Sí, fíjate, hermano Marco, tal y como le introduje el tema, las autoridades haitianas, en este caso el Poder Judicial, la Fiscalía, conjuntamente con la policía haitiana, solicitó la autorización de la alegación, o sea, de la misión del embajador, y a su vez autorizó a las autoridades penetrar a sus instalaciones. O sea, ya cuando, para el lenguaje llano, para que los ciudadanos lo puedan entender, eso es como que alguien llegue a su casa y le pida permiso de entrar a su casa y usted le concede el permiso. Entonces usted concedió el permiso, pues ya esa persona tiene derecho porque usted le invitó a pasar. ¿Entiende? Ahora, ¿qué pasa? Los ciudadanos que están requiriendo las autoridades haitianas no son de Taiwán. Ya si hubiesen sido de nacionales de Taiwán, ya el embajador necesita la autorización del gobierno de Taiwán para proceder a eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tiene de particularidad esta situación? Las autoridades están requiriendo a unos ciudadanos que están acusados de la muerte del presidente de la República. O sea, es algo sumamente... un ciudadano común, por el estatus que le da el presidente de la República, pues eso tiene ya otra connotación, ¿me entiendes? Entonces, ese fue el procedimiento. O sea, le introducía que las autoridades haitianas, en este caso, podían entrar de la otra manera que podían entrar, era ejerciendo la violencia, pero ahí ya están rompiendo con los acuerdos del Tratado de Viena, y eso sí podría conllevar situaciones, pero en este caso no. O sea, repito que el embajador de Taiwán en Haití, en Puerto Príncipe, autorizó. Y eso siempre, claro, cuando suceden esas cosas, siempre se negocian en cuanto al procedimiento. Ahora, ahí vemos el video, ahí están, esa es, que en uno de los grupos que uno pertenece, dice alguien, pero eso no parecen policía haitiano, mira la indumentaria. Sí, esos son agentes miembros del equipo SWAT de la Policía Nacional de Haití. Ahí lo van penetrando a la comisaría de Pétionville, donde están detenidos. Ya en su totalidad, como le decía, van 17. Esa es la situación. Entonces, retomando el tema, tal y como usted señala, nosotros llevamos meses diciendo la situación de Haití. O sea, cuando le decía hace unos minutos que los principales medios recogían que el día siguiente o el día del asesinato, porque el asesinato fue en la madrugada del miércoles, pero el día decían que Puerto Príncipe estaba en calma, pero era una calma obligatoria, una calma del pánico que aún tiene, porque se espera que puedan haber situaciones mayores, que esperamos que no.
esperamos que no suceda. Lamentablemente el liderazgo político no ha reaccionado como debiera de reaccionar. O sea, se ha desatado una pugna entre el primer ministro en funciones y el ministro designado. O sea, Claudel José, que era un primer ministro interino que originalmente lo que es el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití, pero hace unos meses el presidente lo había designado como ministro interino, primer ministro interino, y la tarde del lunes el presidente designó como primer ministro a Ariel Henry, pero justamente el miércoles, el día de la muerte del presidente, iba a ser juramentado y no pudo ser juramentado porque ya todos conocemos lo que sucedió. El presidente de Haití designa al ministro unilateralmente, sin ningún tipo de intervención de... El Senado aprueba, pero la situación de Haití es una situación que es sumamente precaria. O sea, en Haití prácticamente, y no lo digo en el ánimo de JLP, como dicen, sino en la realidad, en Haití prácticamente todas las autoridades son ilegales, ilegítimas. El Congreso de Haití, o sea, el Senado, que tiene 27 miembros, 17 de ellos ya perimió su periodo, solamente 10 tienen el periodo vigente. Entonces, el presidente hizo la designación por decreto, ¿entiendes? Que la Constitución lo autorizaba. Entonces, el vacío de Haití, de las autoridades, es tan grande que justamente, o sea, el presidente de la Corte Suprema, en buen dominicano, el presidente de la Suprema Corte, que falleció hace varias semanas del producto del COVID-19, estaban programados para hacerle sus funerales el miércoles 7, el día de la muerte del presidente. O sea, tampoco, porque en este caso, si el presidente de la Corte Suprema hubiese estado vivo, pues el presidente de la Constitución dice que él podría ejercer la presidencia. O sea, hay un vacío de poder y un vacío de liderazgo, porque ahora este joven dice que él es el primer ministro. Está bien, el primer ministro designado por el presidente Moisés no fue juramentado, pero esa fue su última voluntad. Esa fue su última voluntad. Entonces, la situación de Haití es como para pensar, es como para reflexionar, es como para tener sensatez, y más bien que eso, el nombre de este prestigioso programa, sentido común. O sea, digo esto porque el joven primer ministro interino debiera de entender esa parte. Incluso en el día de ayer, el primer ministro designado, Ariel Henry, dijo que él formaba parte de su gobierno. ¿Entiendes? Entonces, es momento de las autoridades que están ejerciendo, independientemente de cómo sean, original o no, lo que están ejerciendo, tengan sensatez, tengan sentido común. José, la situación de ese país debe de cambiar. Se habla de banda en Haití. Realmente yo no comprendo mucho el término de banda. Son como turbas, pero esas bandas son
especie de partidos políticos, especies de asociaciones. ¿Cómo se forman esas bandas? ¿Quiénes son los que manejan esas bandas? Porque se supone que si hay tanta banda como hay una especie de acuerdo de respeto, territorialidad, en fin, ¿cómo es que funciona y qué son en realidad? Así es. Mire, por lo menos para comparar, como aquí en la sociedad dominicana, no a ese nivel, pero existen en algunas barriadas que existen bandas que se juntan 2 o 3 ciudadanos o más y cometen... Pero son delincuentes. Son delincuentes. Entonces, aquellas bandas son delincuentes. Son delincuentes que en un momento, se dice en la sociedad haitiana, prestaron servicio al liderazgo. ¿Y esas bandas pueden coger el poder? Bueno, ellos tienen el poder ilegítimo de sectores. Por ejemplo, y yo lo he dicho aquí, la banda G9, que opera, así como usted dice, por sectores, la G9 opera en la parte sur de la capital, que es la más poderosa, la parte sur de la capital, y que a su vez... de clase media alta, ¿no? No, de clase baja. Y a su vez, esa parte sur de la capital conecta con la región sur del país. Próximo a Puerto a Pedernales. No. Próximo a la ciudad, a la vieja ciudad de Puerto Príncipe, donde está el Palacio Nacional, donde están las principales oficinas gubernamentales, está el barrio Matizán, y ahí es que tiene su sede central. ¿Y tienen sede Pija? Tienen un barrio. Desde el 1 de junio esa banda controla todo un barrio y hay alrededor de 1.200 familias que tuvieron que emigrar y están viviendo desde el 1 de junio, yo lo dije aquí, en el polideportivo de un barrio contiguo que se llama Carrefour. Y otras familias han tenido que emigrar a su pueblo de origen, su provincia, han saqueado muchísimos negocios, quemado muchísimos negocios. La situación es tal que del 24 de junio al 30, en 6 días, en Haití, en 6 días, mataron 60 personas. Oiga, escúcheme, permiso. 15 de ellas la noche del 29 de junio, donde esa noche, dentro de esos 15, mataron al periodista Delén Novelí. Y del total de esos 60 muertos, 40 de ellos son del barrio Cité-Solé. ¿A ese periodista lo matan en los disturbios o lo matan por ser periodista? Sí, aparentemente fue una retaliación que hubo contra él, porque él era una persona muy Finalmente, muy crítica. ¿Cuál es la posición cuál debe ser la posición, muy breve, porque ya hemos llegado al final, la posición del gobierno dominicano frente a estos últimos conflictos con Haití? Mira, el gobierno, a propósito de eso, el miércoles el presidente mandó a cerrar la frontera. Ese día se entendía por esa situación, por esa gravedad, y estas horas, pero yo entiendo de que ya todo está llegando a su normalidad dentro de la crisis de ellos, y no va a ser cosa mayor. No creo que haya, como dicen muchas personas, que van a venir en poblada para acá. No hay ese riesgo. Aquí hay una Fuerzas Armadas muy preparada, muy numerosa. Yo entiendo que ya el presidente de la República la próxima semana debiera de abrir la frontera. Ayer evacuaron el personal de la Embajada Dominicana en Haití, justamente en Puerto Príncipe, que está su sede, que eso yo lo veo bien, claro, es una medida de resguardar el personal diplomático, dado la situación que está allá, pero está bien, la misión del ejército es esa. Ahora, tenemos a los miembros de las Fuerzas Armadas que cuidan la misión, ¿entiendes?
y es un riesgo que ellos deben de jugar. Pues vamos a cuidarnos nosotros también con no pasarnos del tiempo que indica los reglamentos de este canal, y vamos a dar una vez más la gracia a Abreu, que con su conocimiento, su voluntad se levanta siempre bien temprano para edificarnos sobre detalles sumamente importantes como es el de hablar sobre el tema haitiano. Será hasta la próxima semana cuando estaremos con ustedes en una entrega más de sentido común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.